doctora. Voy a empezar a saludar a todo el mundo. Entonces, buenas tardes para todos. Esta es nuestra última conferencia del día hoy sábado. Hemos tenido una jornada súper interesante. Hemos aprendido sobre nutrición, sobre cuidado bucodental y ahora que estamos con la doctora Luz Karime Sosa vamos a aprender de ergonomía, como cuidado del cuerpo y muchas otras cosas más. Recuerden que en esta sexta versión de Cuidarme Cuidarte, este evento es totalmente virtual y va a estar durante todo el mes de septiembre en conmemoración del Día Internacional del Alzheimer. El Grupo de Neurociencias de Antioquia y SOLAS Bienestar para el Adulto ha planeado diferentes actividades para acompañarlos durante todo este mes. Recuerden que lo más importante para estas actividades es que ustedes nos compartan, nos reposteen, nos retuiteen y nos comenten por Instagram, Facebook y demás redes sociales. Ahora bien, las actividades de esta semana, que terminamos hasta el día de hoy, son dirigidas a la experiencia del cuidado y a la implementación de estrategias útiles para enfrentar la enfermedad y el proceso degenerativo que conlleva cada paciente, siempre reconociendo la importancia y el valor de la tarea del cuidado. Para el buen transcurso de esta charla, la expositora tendrá toda su intervención y mi compañera Diana Alzate estará recolectando las preguntas para ser resueltas a la mayor brevedad posible al final de la charla. Ahora, sin más preámbulo, quiero darle una bienvenida y un abrazo a la distancia a la doctora Luz Karime Sosa Rojas, fisioterapeuta de la Universidad de San Buenaventura de Cartagena, magíster en neurorehabilitación de la Universidad Autónoma de Manizales, quien nos acompaña con la charla Mi cuerpo, mi casa, abordaje ergonómico para el cuidador de personas con discapacidad. Doctora, muchas gracias por estar aquí y estamos muy entusiasmados de escucharla. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias al Grupo de Neurociencia de la Universidad de Antioquia por la invitación y al Grupo SOLAS también por patrocinar estos tipos de espacios formativos para las personas y familiares de las personas con discapacidad por demencia. El objetivo de esta charla hoy es identificar las estrategias del cuidado del cuidador. Este año ha sido un poquito de aprender sobre el cuidarme, cuidarnos con el tema de la pandemia. Nos enseñaron otra vez a conjugar el verbo cuidar y hoy vamos a aprender a cuidarnos desde nuestro papel de cuidadores. Pues las enfermedades demenciales traen unas realidades en nuestra sociedad que pues muchos de estos cuidadores son nuestros familiares. Entonces vamos a dar pequeños tips anatómicos, vamos a dar pequeños tips también de estrategias que se pueden aplicar en casa, sencillas, de una manera muy fácil y sencilla, para que esa persona que está bajo el cargo de cuidar a las personas con discapacidad por demencia o por otro tipo de condición de salud, pues las tenga. Yo he querido llamar a esta charla Mi cuerpo, mi casa. Mi cuerpo, mi casa, nuestro cuerpo es nuestra casa, es nuestra primera casa. Y el objetivo, ya como lo expresé, es identificar cómo cuidarnos, desde lo ergonómico, también desde los espacios que tenemos en la vivienda, desde las estrategias que nos ofrecen el medio, cómo cuidar nuestro cuerpo que es nuestra casa. Bueno, vamos a ver un poquito de anatomía para que comprendamos toda la definición y por qué es tan importante comprender cómo cuidarnos. ¿Y mi cuerpo qué? Yo empiezo con esta pregunta. Si estamos cuidando a una persona que está en una condición de discapacidad severa, pero también los cuidadores, vuelvo y lo digo, muchas veces que son los familiares, quedamos relegados a un segundo plano. Entonces, empezamos con esta pregunta, ¿mi cuerpo qué? Vamos a repasar, vamos a mirar qué es nuestro cuerpo, aquí en la región dorsal del tronco, que muchas veces solemos movernos, solemos estar, pero no reconocemos las partes anatómicas para esto. Listo. Entonces aquí tenemos la región dorsal del tronco, aquí vemos la cadera, la pelvis, el sacro, la columna, las costillas, lo que denominamos nosotros los profesionales de la rehabilitación, la cintura pélvica y la cintura escapular, donde comienzan esos grandes movimientos de nuestro cuerpo. Entonces,
Este tronco tiene como función principal el soporte del peso corporal, la transmisión de las fuerzas hacia la pelvis y hacia los miembros inferiores, mantienen y soportan la cabeza con relación al cuerpo y ayudan a maniobrar los miembros superiores. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nuestro tronco solemos entenderlos como una parte más del cuerpo. Y aquí está la distribución de la carga del peso. La cabeza del ser humano tiene un peso exclusivo de entre 30 kilos aproximadamente, y ahí comienza una distribución desde la parte superior a la parte inferior. El cuerpo humano está diseñado para estar de pie, no para estar sentado. Nuestro desarrollo genético y filogenético es ser seres bípedos, mamíferos bípedos. Entonces, esa función se tiene que realizar bajo una organización corporal de las fuerzas con las cuales nosotros nos estamos moviendo. Y el tronco, ahí comienza esa distribución de fuerza. ¿Hacia dónde las va a transmitir? Hacia la pelvis, esta zona de acá, y hacia los miembros inferiores, que son pues las piernas. ¿Qué pasa? Cuando tenemos condiciones de sobrepeso o de obesidad, hay una descarga aumentada de ese peso sobre los miembros inferiores. Entonces, por eso se van sumando muchas patologías adyacentes por esa transmisión inadecuada de fuerza, porque hay unos pesos adecuados para soportar, pero lo vamos a ver más adelante. También nuestro tronco mantiene y soporta la cabeza con relación al cuerpo. Como lo dije ahora, somos seres bípedos, estamos desarrollados para hacer actividades de pie, y esta relación cabeza-tronco nos permite movernos en todos los espacios. Por eso que nuestros miembros superiores, o sea, los brazos, las manos, tenemos la capacidad de movernos de manera libre y espontánea para poder hacer los movimientos. Movimientos como alcanzar un objeto, escribir, alcanzar en una actividad, por ejemplo, cuando nos estamos bañando, que nos lavamos la cabeza. Nosotros logramos hacer estos movimientos porque el tronco, con relación a la cadera y los miembros inferiores, está soportando el peso y a la vez está aportando un equilibrio. Y la cabeza me aporta la capacidad de mantenerme en esa postura, ya sea dinámica, o sea, en movimiento, o estática cuando estamos quietos. También me dice esto que me ayuda a maniobrar los miembros superiores. ¿Qué fuese de nosotros sin la capacidad de poder controlar el tronco, mantenernos estáticos a nivel del tronco y poder mover los miembros superiores? Cuando nosotros trabajamos con discapacidad, encontramos que uno de los compromisos mayores es el inadecuado control postural, ya sea en bípedo o en sedente. Y nosotros ahí empezamos a trabajar las estrategias de rehabilitación para que nuestros pacientes comiencen a realizar estas actividades de independencia, actividades de autocuidado, pero manteniendo muy bien esta postura. Entonces, nuestra columna vertebral, nuestra hermosa columna vertebral, tiene unas curvas fisiológicas. Hay unas curvaturas que son primarias y unas curvaturas secundarias. Estas curvaturas primarias se dan en la etapa fetal, ¿verdad? Desde el momento en que se está desarrollando en la etapa embrionaria, ya el cuerpo está en formación de estas curvas fisiológicas. Pero estas curvas primarias vamos a tener la curvatura torácica y la curvatura sacra. Recordemos cómo en la imagen, en la posición fetal de los bebés, totalmente encucaditos, como decimos nosotros, o totalmente flejados. Esto aquí me está aportando para que las curvaturas torácicas y sacras se desarrollen. Estas curvaturas van a dar después, en la medida que el niño va creciendo, se va desarrollando en la primera etapa del desarrollo, se van adaptando con base al movimiento a las segundas curvaturas. Entonces, ¿qué encontramos? Vamos a encontrar una curvatura secundaria que es la cervical y otra que es la lumbar. Solemos encontrar muchos dolores lumbares o cervicales y ya vamos a entender qué es lo que está pasando. Las curvaturas secundarias, miren lo que me dice acá, la diapositiva que anoté, muy importante. Me mantiene en el centro de gravedad,
me permiten y favorecen el balance corporal y me disminuyen el gasto energético. ¿Cómo así el gasto energético? La cantidad de energía corporal que yo tengo que usar para realizar una actividad. Caminar, bañarme, vestirme, bailar, salir, manejar un carro. Para todas esas actividades de la vida diaria hay un gasto energético básico que nuestro cuerpo utiliza para poder llevarlas a cabo. Entonces, todas estas curvaturas no están porque el cuerpo humano es así, no, todas ellas cumplen una función. Y estas funciones son favorecer, van a favorecer a que el ser humano en las posturas bípeda, que es esta que estamos observando acá, mantenga un buen centro de gravedad, tenga un buen balance corporal durante el movimiento, o sea, para que no pierda el equilibrio y se disminuya el gasto energético. Nuestro cuerpo tiene la tendencia de moverse. Nuestro cuerpo está diseñado para el movimiento, no es un cuerpo que está diseñado para la quietud. Hoy en día muchas de las patologías osteomusculares que encontramos es por quietud y sobre todo ahora con esta sobrecarga laboral en casa, pues hay un índice alto de patologías osteomusculares que han salido. ¿Por qué? Porque se pasan mucho más horas quietas y poco tiempo en movimiento. Entonces, como nuestro cuerpo está desarrollado para el movimiento, vemos que el tronco tiene movimientos de flexión, extensión, las flexiones laterales, las rotaciones. Y hay unos rangos de movilidad que nos permiten tener estos movimientos. Pero me devuelvo a la diapositiva anterior. Si yo tengo alguna alteración a nivel de columna, ya sea por alteración de las curvas o una alteración osteomuscular, una alteración de fascias, una alteración de tejido blando, pues estos movimientos se me van a ver afectados, obviamente, y esto aquí se van a ver implicado la tarea que yo realizo, mis actividades diarias. Entonces ahí es cuando empezamos a encontrar, vuelvo y les digo, las lumbalgias, las cervicalgias, las dorsalgias, todas esas condiciones patológicas que no me favorecen para que yo en mis movimientos diarios los pueda ejecutar de manera adecuada. Entonces, nuestra columna vertebral tiene una función de protección. ¿Protecciones de qué? Del sistema central, del sistema periférico y del sistema autónomo. Sabemos la parte anatómica de hueso, pero aparte de los huesos tenemos otras funciones del balance, el equilibrio, la descarga de peso, el gasto energético. También me va a proteger al sistema nervioso. El sistema nervioso sabemos, pues ya todos estos días hemos estado hablando en las charlas sobre la importancia y las funciones principales del sistema nervioso central, también del sistema nervioso periférico, y en las demencias se afectan mucho sobre todo el sistema nervioso central. La columna vertebral, dentro de sus funciones, tiene como principales está proteger estos sistemas, la médula espinal, también tiene la protección de los nervios, los canales medulares, también el sistema autónomo. ¿Por qué? Porque son todo el conjunto de raíces que acompañan a la médula para que nosotros tengamos sensibilidad, movimiento, nos podamos ejercer, podamos percibir, tener movimientos finos, y eso gracias también a las funciones que cumplen en conjunto con el sistema nervioso central del encéfalo. La columna la encontramos dividida en 7 cervicales, 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras, y a nivel del coxis entre 3 y 4 fusionadas. Aquí tenemos una imagen donde vamos a repasar estas clases de anatomía que veíamos en el colegio. Tenemos 7 cervicales, viene la base del cráneo, y desde la base del cráneo comienza la distribución anatómica de la columna. O sea, tenemos 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, las vértebras sacras y el coxis. Esto es una vista posterior y esto es una vista lateral. Listo. La columna nunca es recta. Fisiológicamente la columna nunca es recta. Cuando nosotros estábamos pequeños nos solían decir, pero ponte recta. Y uno quería como que enderezar. Esa rectificación de la columna es patológica. Hay que respetar las curvas fisiológicas de la columna para que tengamos un buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Y así
así evitar, bueno, nuestra columna vertebral me va a formar, cuando ya todas estas vértebras se me unen, vamos a tener que me forman los discos intervertebrales. Estos discos intervertebrales van a entrar a trabajar en el mantenimiento del peso corporal. Según el área es el tamaño. Las vértebras cervicales son muy diferentes a las vértebras torácicas. A la vez las lumbares muy diferentes a las torácicas y así sucesivamente. Las sacras muy diferentes a las lumbares. Las vértebras más grandes son las lumbares. ¿Por qué? Porque en esta zona, me devuelva la diapositiva anterior, en esta zona de nuestro cuerpo comienza ya en sí la distribución mayor de la descarga de peso que anteriormente les había explicado. Entonces, las vértebras cervicales vemos que son pequeñas porque están desarrolladas para movimientos y control de la cabeza sobre el cuello y el tronco. ¿Cuáles son los movimientos que tenemos nosotros? Movimientos que me ubiquen para mirar el entorno, observar, son movimientos muy pequeños. La cabeza empieza, ellas tienen una función de descarga de peso del cráneo, pero no es la misma condición o el mismo nivel de peso de todo el cuerpo. Entonces, las vértebras cervicales que van a hacer movimientos rotacionales de flexión y extensión. El movimiento es pequeño, es diferente y los rangos son muy diferentes comparado con las vértebras lumbares. Las vértebras lumbares están desarrolladas para soportar mucho más peso y empezar a distribuirlo hacia las piernas. Por eso su tamaño, por eso su forma es diferente. Al igual las vértebras torácicas. Las vértebras torácicas tienen como función también empezar a formar lo que es la reja costal. Aquí en las carillas se empiezan también a formar los conjuntos con las costillas y esto me va a formar todo lo que es la reja costal, y la reja costal sabemos que están los pulmones, el corazón, funcionamiento de órganos básicos y también hay otra función secundaria de cuidado y protección. Entonces, como decía, estos discos intervertebrales, según el área es el tamaño, y según el tamaño es porque hay una función específica. Los discos intervertebrales se van a formar, al unirse, van a formarme los arcos intervertebrales. Cada arco intervertebral se va a alinear para formar las paredes laterales y posteriores del canal vertebral. Entonces, en esta imagen vamos a observar cómo se me unen dos vértebras con sus apófisis espinosa. Miren que aquí va la médula espinal y ellas entran a cubrir la médula. Entran a cubrir la médula. Y saliendo de la médula, esta raicita pequeña que se ve acá es el nervio espinal, es la raíz espinal, que es lo que me va a dar el origen al sistema nervioso periférico, a lo que nosotros podamos tener los movimientos de las extremidades. Entonces, miren qué bonito, muy bonito este conjunto de la columna vertebral. Todo este arco intervertebral va a ir desde la primera vértebra cervical hasta la quinta vértebra sacra. O sea, me protege todo el área medular, protege toda la médula espinal. Y a la vez, esto va a también dar funcionamiento a la descarga de los pesos. El arco intervertebral me va a generar unos puntos de articulación adyacentes, como yo les explicaba ahora. A nivel torácico, pues vamos a tener la formación de la reja costal, y a nivel ya de miembros superiores, pues las costillas me van a formar la reja costal, o sea, se unen las vértebras con las costillas y me forman la reja costal. Y a nivel de los miembros inferiores, a nivel del sacro, vamos a dar inicio a lo que es la cintura pélvica, que es la base del movimiento de los miembros inferiores. También en el arco vertebral vamos a tener inserciones musculares, los grandes músculos paravertebrales, tanto posteriores como anteriores, y cuán importante también esta función, van a ser palancas para una acción muscular. No solamente tienen una función protectiva, sino a la vez también una función de inserción muscular para que nos podamos mover. Entonces, ¿cuáles son esos músculos? Vamos a mirar un poquito. Tenemos unos músculos que son intrínsecos, o sea, son movimientos profundos, me van a dar movimiento a la columna y a la cabeza y a las costillas. Y tenemos músculos extrínsecos que me van a dar movimiento a los miembros superiores y a la pared torácica.
vamos a verlos mejor acá. Miren estas imágenes. Aquí tenemos músculos extrínsecos que están adheridos a las apófisis de las vértebras. ¿Cuáles son esas musculaturas? Músculos tan importantes que vivimos escuchando mucho: el trapecio, el dorsal ancho, los romboides. Esta musculatura me permite tener estabilidad y a la vez me permite que mis brazos se muevan. También en los grupos superficiales vamos a tener un grupo intermedio que vamos a tener los músculos que están por debajo de estos músculos grandes. El dorsal ancho es un músculo grandísimo, mire que va desde el sacro hasta el hombro. Tenemos también otro grupo muscular que es el serrato, va desde la parte de la región torácica a la escápula. Y ese que a todos nos tocan aquí para relajarnos, el trapecio, va desde la región cérvico-torácica hasta el hombro, con parte de la espina superior de la escápula. Todos estos grupos musculares, serratos posteriores, serratos anteposterior inferior, los romboides, los dorsales, son los que nos permiten que nuestros brazos se muevan. Y nos movemos porque estos músculos tienen la capacidad de estar equilibrados y me van a brindar el apoyo y el soporte para yo poder mover mis brazos. Si yo tengo una alteración a nivel de alguno de estos músculos extrínsecos, pues obviamente voy a tener una disfunción en el movimiento de mis brazos. También tenemos unos músculos intrínsecos, acá los tenemos, que son músculos más profundos, están muy, muy debajo, que vamos a tener músculos tales como los paravertebrales, iliocostales, erectores espinales, que son músculos que me dan soporte estático. Estos músculos me brindan mucho más soporte en las actividades de estabilidad del tronco. Bueno, seguimos con la columna. Aquí vemos el canal vertebral en toda su función. La médula espinal, la pia madre, la aramaide, la aracnoide, la dura madre. Vemos plexos venosos, también tenemos arterias a nivel de la médula. Aquí empiezan los ganglios raquídeos de los nervios espinales y esta es una vértebra. Debajo de la vértebra tenemos el disco intervertebral, las carillas de las apófisis, tenemos el disco intervertebral y se une otra vértebra. Esto es una cadenita, es como un trencito. La columna es como un tren, todo encaja, todo va encajado, todo va unido, el tren protege, lleva una información, lleva unas cargas, lleva unos pasajeros, igual es la columna. Todas las vértebras están unidas, se unen por sus carillas, por sus apófisis, todo esto está protegido por fibras musculares. A la vez, de entre cada vértebra tenemos los discos intervertebrales que en su mayoría, las propiedades que tienen son de agua, y cuando entramos en procesos degenerativos por edad, este disco intervertebral se va degenerando y nos va ocasionando la tan famosa artrosis. Entonces, estas artrosis se ocasionan porque, pues primero por procesos degenerativos de la edad, pero también por sobrecargas inadecuadas a nivel de los discos intervertebrales. Entonces, aquí empezamos a hablar ya de lo patológico. Si yo tengo unas cargas inadecuadas sobre mi columna, pues obviamente estos discos intervertebrales se me va a ir deteriorando. Y mire todo lo que hay alrededor de un canal vertebral. Hay raíces espinales, está la médula espinal, está la musculatura, los discos intervertebrales. O sea, por eso vemos que muchas personas de manera crónica manejan dolores a nivel de columna y no entienden el por qué. Cuando se le hacen las imágenes diagnósticas se identifican deterioro, artrosis, hernias, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se hizo una sobrecarga inadecuada a nivel de la columna y esto fue lo que ocasionó la condición patológica. Bueno, ya vimos los grupos musculares. Ahora vamos a ver cómo es ese tema de la descarga del peso, de la biomecánica. Hay un autor que se llama Bruckner, él, ¿qué hizo? Y empezó a identificar vértebra por vértebra cómo era el soporte de peso. Él dijo, la vértebra tiene un segmento que es pasivo, es esta que vemos con líneas horizontales, y un segmento que es móvil, esta que vemos, esta que vemos
con líneas verticales. Todo lo que es vertical es porque se mueve. Y todo lo que es horizontal es porque soporta peso y es estático. Entonces, el pilar anterior de la vértebra me va a brindar una función de soporte. O sea, que los pesos corporales van a estar concentrados netamente en el disco. Perdón, en la vértebra como tal, en el cuerpo de la vértebra como tal. Y la parte dinámica, lo que me va a generar el movimiento de los troncos, que yo me pueda flexionar, que me pueda extender, que pueda, cuando estamos bailando, que giramos, cuando estamos haciendo ejercicio, todo eso se va a dar por las carillas articulares, las apófisis de las vértebras y a la vez por lo que yo les mostré anteriormente, el disco intervertebral. Miren cuán importante es la función de este disco intervertebral. Prácticamente es quien favorece el funcionamiento motor, no desde lo que el cerebro manda, sino favorece el movimiento de las vértebras. Entonces, ¿cuán importante es cuidar este disco intervertebral? ¿Cómo lo cuidamos? Una sana alimentación, evitar los sobrepesos, las sobrecargas. Hoy en día se ve mucho en las nuevas generaciones el entrenamiento físico con una sobrecarga inadecuada, entonces eso hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ya sabemos que a futuro lo que vamos a presentar son daños a nivel del disco intervertebral. Y esto va a ocasionarme, pues, artrosis, dolores, e incluso cuando, me voy a devolver un ratico acá a esta imagen, cuando este disco intervertebral se lesiona, me suele generar una fricción entre los huesos y muchas veces las raíces espinales se ven comprimidas y me ocasionan lesiones de nervio periférico. Lo comúnmente que todo dice que, ay, me duele la espalda, me duelen las piernas, tengo ciática. No, no muchas veces es ciática. Hay una condición ya de daño del disco y esta condición me está generando una presión inadecuada sobre el nervio periférico que está saliendo y pues obviamente voy a sentir hormigueo, sensación de calambres, pesadez, que no tengo fuerza y van a decir, todo el mundo dice, en las piernas, no, es la ciática. No, no es la ciática. Todos esos temas a veces de dolor de los miembros inferiores comienzan a nivel de columna. Bueno, entonces, las fuerzas que se descargan a nivel de la vértebra tienen que ser fuerzas de 2/3 del peso a nivel del raquis. Entonces, nuestro peso viene bajando, empezamos a hacer actividades, viene bajando, y a nivel del raquis se concentra la mitad del peso corporal, o sea, por debajo de la cintura. Entonces, esta distribución de peso me va a hacer que, vamos a observar esta imagen de acá. Cuando yo estoy sana, cuando mis discos intervertebrales están sanos, él se adapta al peso que baja. Esta flecha negra es el peso, ¿verdad? Es el peso estático, esta S es la sobrecarga y esta gris es el peso corporal. Entonces, mi raquis, mi cintura pélvica, mi raquis va a soportarme esta cantidad de peso, la mitad del peso corporal va a estar concentrada en esta zona. Entonces, si yo tengo una sobrecarga, si yo peso 60 kilos y yo voy a levantar un peso de 10 kilos, pues yo no estoy teniendo una sobrecarga. Mi cuerpo, mi columna tiene la capacidad de soportar ese peso, ¿verdad? Pero, miremos acá. ¿Cómo lo soporta? Pues el disco invertebral se moldea al peso, es como una gelatina, es como una estructura gelatinosa, entonces él se moldea para que el disco tenga la capacidad de resistencia del peso. Pero si yo le genero sobrecargas constantes a esta zona del cuerpo o de la columna, voy a empezar a lesionar este disco intervertebral. Entonces, aquí es donde comienzan las patologías de columna, sobre todo columna a nivel de lumbar. ¿Por qué? Porque se manejan sobrecargas de manera inadecuada que me van a generar 3 fuerzas. Es que son 3 fuerzas: el peso corporal, el peso de la musculatura de la carga, de la carga y el sobrepeso como tal. Aquí estas 2 flechas son los músculos. Tenemos musculatura anterior, musculatura posterior, musculatura paravertebral y estática. Los músculos, como les expliqué anteriormente, también tienen la función de brindar estabilidad. Entonces, ellos a una sobrecarga o a una carga de peso, por decirlo así, van a brindar que esta función dinámica, porque eso es una función dinámica, porque está haciendo en el movimiento, me soporte ese movimiento.
También cuando estamos mucho tiempo de manera estática, o sea, cuando pasamos muchas horas sentados, que es lo que estamos viendo hoy en día, se generan sobrecargas, pero no por peso, sino por postura. Entonces, esa sobrecarga de postura también va generando una adaptación inadecuada de los discos y también comienzan los dolores a nivel lumbar, los dolores a nivel sacro, los dolores en las piernas, los dolores, y así sucesivamente en todos los miembros inferiores. O también a nivel de cuello o a nivel de espalda media. Entonces, des en cuenta cuán es importante comprender cómo estamos manejando las cargas en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está diseñado para soportar ciertos límites de cargas, pero cómo lo estamos manejando. Sobre todo los cuidadores de las personas con discapacidad, que muchas veces en esas estrategias de traslado no conocen cómo realizarlas y hacen es el jaloneo. Un jaloneo y lo paso. Listo. Todo este proceso inadecuado, miren que acá lo tengo, me va a conllevar un proceso degenerativo articular. Entonces, aquí empiezan los problemas. Nuestra columna tiene estos rangos de movilidad. A nivel lumbar tenemos una capacidad de flexionarnos hasta 60 grados y en la extensión hasta 35 grados. A nivel dorso lumbar tenemos la capacidad de flexionarnos hasta 105 grados y en la extensión hasta 60 grados. Y a nivel cervical tenemos la capacidad de flexionarlos hasta 40 y en la extensión hasta 75 grados. Si nosotros estuviésemos de frente, yo los pondría, bueno, vamos a ver qué tanto podemos flexionar las columnas en nuestras casas. No, yo sé que muchos ni siquiera podemos llegar hasta como está la imagen. Qué delicia llegar todos a como está la imagen, tocarnos y poner los pies. Esto es un trabajo de flexibilidad, de fortalecimiento, de estiramiento, de movilización. Y nosotros solemos no hacerlos. Nuestras actividades diarias nos van llevando que nos metemos tanto en el cuento del trabajo que se nos olvida que estiremos un poquito, estiremos brazos, estiremos columnas, estiremos piernas, etcétera, etcétera. Miren que sí tenemos gran capacidad de movilidad. Sí tenemos gran capacidad de movilidad, solo que la perdemos por la inactividad física o los movimientos inadecuados. Bueno, esta es una foto de mi abuela. Mi abuela es una paciente con Alzheimer, ya en última etapa terminal del Alzheimer. Y por eso yo decía, me incluía como una persona cuidadora porque iniciando la enfermedad de ella, mi familia, mis hermanas, mis primos, mis tías, entramos a ser los cuidadores de mi abuela y entendemos cuán importante es el papel del cuidador en la persona con discapacidad por demencia tipo Alzheimer. Para nosotros cuidarnos tenemos que hablar de la ergonomía. ¿Qué es la ergonomía? La ergonomía es el estudio de las condiciones de adaptación de un lugar de trabajo a una máquina, a un vehículo, a las características físicas y psicológicas del trabajador o del usuario. ¿Qué me busca? ¿Cuál es el objetivo principal de la ergonomía? Un mayor rendimiento en el trabajo a partir de la humanización de los medios para producirlo. Entonces, si la ergonomía en teoría me dice que son el estudio de las condiciones de adaptarme al lugar de trabajo, a la máquina, al vehículo o a las características físicas del trabajador y del usuario, yo voy a hacer una pregunta con base a esta imagen. Mi abuela es una mujer de 97 años, pesa aproximadamente 80 kilos. Mi mamá es una mujer aproximadamente, mi mamá tiene 66 años, mi tía 65. Son mujeres que su peso mayor no pasa de los 70 kilos y están llevando, en un tiempo ellas eran las cuidadoras principales, estaban llevando una sobrecarga mayor para el cuidado de mi abuela. Entonces, la ergonomía me dice, hay que adaptarnos. Aquí hay una palabra clave, adaptación. Hay que hacer una adaptación del lugar de trabajo. El cuidar a una persona con discapacidad en una vivienda es el lugar de trabajo. No solamente en las partes clínicas, en los centros clínicos se ven los cuidadores. Hay muchas veces, como dije al inicio, nuestra sociedad, nuestra realidad social no permite que estas personas con discapacidad estén en lugares de reposo o en lugares donde puedan ser cuidados por profesionales y la familia entra a adquirir ese rol. Entonces, aquí vamos a tener esta palabrita pendiente, adaptación. Tenemos que adaptarnos al espacio, a las condiciones de la persona, en este caso no es una máquina, no es un vehículo, es un ser humano que está con discapacidad, con una demencia, que ha perdido su capacidad de movimiento por todo el proceso degenerativo que hay con
con pues, las enfermedades demenciales, dependiendo cuál sea, y la persona se tiene que adaptar. Entonces, para comprender lo que significa ser cuidador, tenemos que saber qué es ser cuidador, cómo se mueve ese cuidador, qué vive ese cuidador a diario, cómo entrenar al cuidador, qué tenemos que enseñarle al cuidador. El cuidador muchas veces es la esposa, es la hija, es la nieta, y no están preparados de ninguna área para ser cuidadores. Entonces, la ergonomía me dice, primera ley, tengo que manejar una higiene postural. Entonces, esta higiene postural, en la definición, me dice, es la postura correcta a adaptar en un ejercicio estático, estar sentado o dinámico cuando nos movemos cargando un objeto pesado. En este momento no vamos a hablar de objetos, vamos a hablar de personas en condición de discapacidad, personas con discapacidad. Vamos a humanizar nuestro papel de cuidador. No es un objeto, no es una máquina, es una persona. Entonces, ¿cómo me adopto yo desde mi higiene postural para evitar esa lesión? La higiene postural me dice, tengo que saber posicionarme, movilizarme correctamente para que la carga en la columna y la musculatura sea la mínima. Entonces, aquí es donde viene la famosa palabra, vamos a adaptarnos, vamos a posicionarnos, vamos a que nos dicen tanto en nuestros lugares de trabajo, la ergonomía postural, los puestos de trabajo, etc. Aquí el puesto de trabajo es una cama y el objeto es una persona. Entonces, yo tengo que aprender a posicionarme y a movilizarme en el traslado de esta persona para disminuir las cargas a nivel de columna. ¿Qué me puede afectar esta higiene postural? El envejecimiento, el sedentarismo, la mala postura, los factores genéticos, los trabajos que me presionen la espalda, los movimientos mal realizados, el embarazo. ¿Por qué? Porque sabemos que en esa adaptación fisiológica la columna lumbar va cediendo para poder soportar el peso del feto y cambia también la columna. El cigarrillo, pues sabemos que el cigarrillo es un factor de riesgo para muchas enfermedades, incluida la ósea. Los esguinces, los tirones y las lesiones menores. Me lesioné, me caí, me desgarré, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objetivo de la higiene postural? La correcta realización de las actividades de la vida diaria bajo una guía de consejos encaminados al ejercicio y al deporte. Entonces, en esta actividad de ser cuidador, yo no estoy diciendo que ahora tienen que salir a hacer deporte con la persona con discapacidad, no. ¿Qué tengo que hacer yo? Adaptarme para que mi riesgo sea mínimo. Y el ejercicio tiene un papel muy grande. El beneficio que vamos a tener es que vamos a reducir el gasto energético. Vamos a tener una mejoría en el funcionamiento de los sistemas. Vamos a tener una optimización en la movilidad corporal y vamos a disminuir los riesgos de lesiones en la espalda. ¿Cómo es el manejo de las cargas? La carga es cualquier objeto susceptible que sea movido cuyo peso exceda 3 kilos. ¿Listo? 3 kilos ya es una carga. O sea, por ejemplo, una bolsa de cemento es una carga. Una mesa que pesa aproximadamente 7 kilos es una carga. O sea, todo lo que me exceda 3 kilos ya lo denominamos carga. Porque recuerden que es una carga externa, no es mi peso corporal. Y también tenemos la manipulación manual de las cargas, que es cualquier operación de transporte, sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, entendido por operación el conjunto de accionamiento de levantar, colocar, empujar, traccionar, transportar, desplazar para un almacenamiento con el fin de un proceso. Esta definición está muy enfocada hacia el área de salud ocupacional, pero vuelvo y nos ubicamos en lo que estamos hablando. Una persona que cuida a una persona con discapacidad. Entonces aquí es cómo lo voy a levantar, cómo la voy a posicionar, cómo la voy a transportar, cómo la voy a desplazar, cómo la voy a traccionar de manera adecuada para que esa manipulación de esta persona sea de manera organizada y que esta carga que me excede los 3 kilos no me lesione. Entonces, ¿cuáles son los límites permisibles? La resolución 2400 de 1979 colombiana me dice, los hombres pueden levantar 25 kilos y para transportar 50 kilos. Y las mujeres podemos levantar 12.5 kilos y para transportar 25 kilos. Entonces, aquí pregunto,
y cuánto pesa una persona con discapacidad. Una persona con discapacidad, el peso normal de una persona, ya sea un niño con una discapacidad, ya sea un adulto con discapacidad, promedio está entre los 55, 60 kilos, promedio. Entonces, des en cuenta, ya de por sí, la discapacidad me va a tener un factor no favorable para el manejo de cargas del cuidador. Y por eso, cuán importante es comprender esta parte teórica para decirle al cuidador, ojo, ¿cuánto pesa la persona? ¿Cuánto pesa usted? ¿Cómo vamos a manejar esa sobrecarga? Encontré este artículo de la Revista Colombiana de Psiquiatría, este es del 2019, donde estudiaron la carga de cuidador en familias de personas con enfermedades mentales que estaban vinculadas al programa de Hospital del Día de una institución de tercer nivel en Cali, ¿verdad? Solamente miraron cuidadores de personas con enfermedades mentales, no miraron discapacidad motora, no miraron discapacidad por demencia, aunque la demencia también se considera una discapacidad tipo mental. Y mire lo que encontró este artículo entre sus conclusiones. El 68.6% de la población participante presenta algún grado de sobrecarga. El perfil del cuidador es el de una mujer mayor de 55 años, madre de familia, perteneciente al régimen subsidiado en salud y con bajo ingreso económico, que en promedio lleva 8 años ejerciendo el rol de cuidador de esa persona con discapacidad por lo menos 12 horas diarias. Esta realidad es muy dura, o sea, más del 50% de las personas que participaron en el estudio tienen sobrecarga, y ya sobrecarga a nivel ya osteomuscular. Segundo, son mujeres mayores de 55 años. Tercero, son madres de familia, bajos ingresos económicos, y el ser cuidador lo llevan ejerciendo por aproximadamente 8 años por 12 horas diarias. O sea, nuestra realidad social nos muestra que el papel del cuidador en Colombia es un lujo. Cuidador profesional es un lujo. O sea, que ¿quiénes son los verdaderos cuidadores? La familia. Y en mi ejercicio profesional yo descubro que, por ejemplo, al niño con discapacidad o al joven con discapacidad que tiene 20 años lo cuida la abuela. ¿Cuántos años tiene la abuela? 70 años. Y lo trasladan para las sillas de ruedas de una manera inadecuada. Nunca les enseñaron cómo hacer el traslado adecuado de las personas con discapacidad. O también otra realidad que se encuentra es que los papás, uno deja de trabajar y por lo general es la mamá, deja de trabajar para entrar a suplir ese papel de cuidador. Cuando son adultos mayores, por ejemplo, el caso de mi abuela, fueron mi mamá y en esta actualidad mi tía quien está de cuidadora, pero mi tía contrató una persona para el manejo de mi abuela. Pero anteriormente entrábamos las nietas, entrábamos las hijas a ese papel de cuidador. Los esposos de las hijas, o sea, mi papá, mi tío, entraban a trasladar a mi abuela. ¿Y cómo lo hacían? Por tracciones inadecuadas, porque ya les puse el ejemplo, era una persona ya mayor de 80 kilos, que su movimiento y su traslado es muy difícil. Entonces, des en cuenta cómo de duro es ser cuidador en Colombia. El papel del cuidador se tiene que dignificar un poco más, y esto es un llamado de atención a los entes para que se entrene. Si no se le puede brindar un cuidador, pues vamos a enseñarle. Los profesionales de la salud tenemos ese papel, enseñarle a los cuidadores de las personas con discapacidad cómo deben de cuidarse ellos. ¿Por qué? Porque viene la sobrecarga, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional y psicológico. Entonces, cuando vamos a hacer una carga dinámica, la espalda debe de estar recta. Debemos de mantener un manejo ergonómico de los grupos articulares, o sea, a nivel de tronco. Aquí tengo otra vez la imagen de la columna. Y de los grupos biarticulares. ¿Cómo así? De los miembros inferiores. Cadera, rodilla, tobillo. Aquí lo tengo. Cadera, tronco, rodilla, tobillos. Entonces, por eso ustedes ven que se flexionan las personas, que se mantienen la espalda recta, que levantan al conteo de 1, 2, 3, en el caso laboral de empresas, una caja. ¿Por qué? Porque se tiene que mantener
una dinámica o armoniosa de la columna en conjunto con los miembros inferiores y también de los miembros superiores. ¿Qué se tiene que evitar? Hiperextender la columna vertebral. No me puedo ir muy para atrás. ¿Por qué? Porque así genero mayor sobrecarga a nivel de las vértebras y aumento los riesgos de lesiones. A nivel estático, cuando estamos quietos, tenemos que tener el manejo posicional ergonómico de estos grupos articulares de cadera y tronco en las actividades excedentes de la cintura escapular y pélvica. Por eso aplica mucho el estudio de puestos de trabajo de las personas que, por ejemplo, que son profesionales de la higiene oral, los odontólogos, cómo ellos están haciendo sus actividades con los brazos, porque ellos pasan tiempos largos sentados en el puesto de odontología, pero la carga superior la están llevando en los brazos. O las personas que trabajan a nivel administrativo, cómo están posicionando las piernas, cómo están posicionando el tronco, cómo están posicionando los brazos. Vamos a pasarlo al cuidador. El cuidador tiene dos tareas principales. Primero es el levantamiento de la persona para la higiene. Hay unos que ya aprenden a bañarlos en la cama porque los rolan, los van rolando y hacen higiene en cama, pero hay otros que los traccionan, los sientan, los levantan y los traspasan a la silla de ruedas. Entonces, ese levantarlo, traccionarlo, pararlo y sentarlo en la silla de ruedas es un traslado dinámico. Entonces, para este traslado dinámico, ojo queridos espectadores, tenemos que tener mucho cuidado con estos grupos articulares. ¿Me estoy flexionando para traccionar a esta persona y levantarla? ¿O flexiono mi cadera, mis rodillas, para poder traccionarla de manera adecuada? Doctor, es que a mí me duelen las rodillas. Sí, el cuidador mayor de 55 años, madre, cabeza de familia. Doña, entonces vamos a utilizar unas rodilleras para que usted proteja sus rodillas. Vamos a utilizar unas rodilleras y vamos a enseñarle la estrategia adecuada para que usted no tenga tanta sobrecarga mientras usted levanta a su mamá. Eso es lo que podemos hacer. Son estrategias sencillas que podemos hacer en casa y enseñarle a los cuidadores. Bueno, vamos a ver este video de cómo realizar una técnica de traslado ergonómico de una persona con discapacidad. Lo vuelvo a repetir. Vamos a mirar cómo la persona que está haciendo, esto fue un taller de traslado que estábamos haciendo. Aquí se está simulando una persona con discapacidad que está en una cama y vamos a mirar todos los detalles. Altura que se está usando, altura de la silla, altura de la cama, la postura en que está la persona que va a realizar el traslado, o sea, el cuidador, y cómo está la persona con discapacidad. Entonces, la primera parte observamos que la persona, el cuidador, ¿qué hace? Flexiona el tronco de la persona con discapacidad, lo posiciona, y recuerden que adelante le dije posicionar, adaptarnos, la palabra adaptación, ella adapta el cuerpo de la persona con discapacidad a su cuerpo. Vamos a mirar la primera parte. Miren, allí. Ahí. Miren cómo posiciona ella las piernas, cómo se posiciona en la que está simulando de cuidador, cómo toma el cuerpo de la persona y miren dónde están las caderas. Ella está de manera erguida, su cuerpo está en una postura estática, en ese momento no está haciendo un traslado todavía, pero miren que su columna está de manera erguida. Para controlar el peso de la persona, ¿qué hace? Los miembros inferiores de la persona con discapacidad los incluyen, como quien dice, lo sujeta dentro con sus piernas y flexiona tronco. Esta flexión de tronco me va a permitir que la cadera se levante. Al flexionar yo el tronco y llevarlo todo hacia adelante, la cadera se eleva y me va a permitir tener un mejor control en el movimiento. Miremos de nuevo.
Ahí, elevó cadera. Aquí ya tiene todo el control del peso. Esta transferencia yo la hago con mis pacientes y realmente uno no carga absolutamente nada de peso. Absolutamente nada. O sea, todo el control del peso de la persona la está llevando el mismo peso de ella. ¿Por qué? Porque al flexionar y al elevar la cadera, yo ahí disminuyo el peso y con mi cuerpo, ahora sí viene la parte dinámica, vamos a verla. Se rueda, ahí empieza a rodar, se adapta, se busca la silla donde se va a hacer la transferencia y la posiciona. Hay una parte importante a tener en cuenta que es las palancas de los miembros inferiores. ¿Cómo se adaptan los miembros inferiores en esta transferencia? Hay diversos tipos de transferir una persona. Yo traje este ejemplo porque me parece primero muy fácil de hacer en casa, es seguro y tercero de muy mínimo riesgo. Vamos a observar esta vez cómo se mueven los miembros inferiores del cuidador como palancas de apoyo. Ella realmente está girando con sus piernas, miren. Allí, levanta, acomoda la silla, giró y posicionó. ¿Listo? La más común, la técnica más común que tenemos es la de, los cuidadores se suelen poner una faja lumbar y suelen flexionar el cuerpo, flexionar las piernas, la columna recta y traen al paciente, traen a la persona. Siempre que ustedes vayan a realizar estos traslados, posicionen primero la cadera del paciente, de la persona que está con discapacidad. Si ustedes me dejan muy adentro la cadera, ¿qué vamos a tener? El peso va a estar muy posterior y para mí moverlo va a ser mucho más difícil. Por el contrario, si ustedes me empiezan posicionando la cadera, y estas son estrategias de rehabilitación que también manejamos en neurorehabilitación, si nosotros posicionamos adecuadamente la cadera de la persona y liberamos ese apoyo, todo el peso corporal va a pasar a los miembros inferiores y a la columna cuando se fleja y el movimiento lo puedo hacer de una manera mucho más armoniosa, organizada y yo no estoy haciendo sobrecarga. Listo. Entonces, vamos a mirar algunas ayudas técnicas para el traslado de las personas con discapacidad. Hay una ley del diseño universal que me dice que se tiene que tener en cuenta a nivel de discapacidad la diversidad de las características físicas, de las destrezas, habilidades de los usuarios, conciliando con los aspectos de ingreso, uso, disfrute, egreso, con una forma segura y autónoma y confortable. El diseño universal es un principio, esto es un principio para buscar la igualdad de condiciones. Los espacios tienen que ser iguales para las personas deambulantes como para los usuarios de sillas de ruedas o para las personas que tengan la identificación del movimiento, más no sean personas con discapacidad. El diseño universal también me enseña cómo debe de ser la adaptación de los espacios a nivel de los hogares, de los baños, de los centros comerciales. Si nosotros vamos a nuestros centros comerciales hoy en día, los nuevos, los más recientes, nos damos cuenta que sus espacios son amplios, hay mucha accesibilidad por rampas, los espacios de las puertas de los baños son amplios, están a unas alturas, todo eso gracias al diseño universal. Pero en nuestros hogares no tenemos diseño universal. La mamá que cuida al niño que tiene parálisis cerebral y ya el niño tiene 35 años y vive en zona rural, no tiene diseño universal. Vive en una vivienda rural, no tiene diseño universal. ¿Cómo hacemos allí? Entonces vamos a mirar cómo les podemos enseñar para que ellos de manera muy sencilla adapten estrategias pequeñas caseras para la casa. Entonces, tener en cuenta las alturas de los muebles, cama, sillones o sillas, comedores, sanitario. La cama debe estar a 50 centímetros piso, altura de cama. Esa es la altura de la cama de una persona, para una persona con discapacidad, 50 centímetros. Lo mismo los sillones, pero ojo, 50 centímetros la parte en que está la cojinería. Si es más baja la cojinería y baja de hasta 45-40 centímetros, para la persona es muy difícil hacer el traslado porque queda como en una posición de encunamiento, queda como metidita.
No, el objetivo es que quede a nivel de piso, que cuando vaya a hacer la transferencia se saque la cadera, como ya vimos en el video, se adapte la cadera y se realice adecuadamente la transferencia. Sillas del comedor para las personas que utilicen comedores. Que estas sillas sean amplias, que el comedor no sea muy pequeño y que nos favorezca en el posicionamiento de la persona con discapacidad. La silla sanitaria, por lo general, se recomienda utilizar elevadores de sanitarios para las personas que ya tienen pérdida de la movilidad o nuestros ancianos, o en el caso de las demencias, como la demencia tipo Parkinson, se sugiere utilizar elevadores de sanitarios. ¿Para qué? Para que ellos no queden tan bajitos, porque a diferencia de la cama, si nosotros tomamos la altura de nuestros sanitarios, están aproximadamente a 40-45 centímetros. En cambio, si les favorecemos con algo un poquito más altos, ellos al levantarse, los que aún pueden deambular y tienen independencia funcional en la marcha, pueden realizar la transferencia de manera más adecuada y segura. El uso de lavamanos y de los dispositivos para el baño. Hace poco atendí a un paciente con lesión medular, un joven, y vive en una unidad donde los apartamentos miden 45 metros. Y veíamos cómo adaptamos el baño, la inquietud grande era el baño, porque lógicamente el baño era muy pequeño y era un baño cabinado. ¿Qué hicimos? Por recomendación de otra persona con lesión medular, se quitó el baño cabinado, se adaptó la ducha inferior, o sea, de la regadera se adaptó una ducha, y el paciente, mi paciente, pudo aprender a ser independiente en el baño. ¿Por qué? Porque ya no necesitaba que la silla entrara, porque la silla, como lo ha dicho ese pequeño detalle, la silla no entraba porque la puerta era muy pequeña, o sea, el principio de diseño universal no se aplicó, la puerta era extremadamente pequeña. ¿Qué hacía él? Como se le entrenó en la transferencia de la silla al piso, él se bajaba de su silla y empezaba a hacer el traslado, desde el piso, llegaba al baño, adaptó unos soportes y ya se baña de manera totalmente independiente. Entonces, des en cuenta que son adaptaciones no costosas que podemos hacer para nuestras personas con discapacidad en nuestros hogares. Otro paciente que yo tuve, por ejemplo, él en la sala de su casa adaptó un baño. Ya, así de sencillo. ¿Por qué? Porque el baño quedaba en un piso inferior, había que bajar escaleras, no podían trasladarlo por las escaleras. ¿Y qué hizo? Puso un baño, una regadera a nivel de pecho, o sea, aproximadamente a nivel de la columna torácica, y desde ahí él se bañaba. Iba en su silla de ruedas y la sala la convirtió en un baño, totalmente plano. Entonces, ¿cómo podemos nosotros adaptar en nuestros hogares esos espacios donde se movilizan o tenemos que movilizar a las personas con discapacidad? ¿Cómo están las alturas de las camas? Si la cama es de madera, sencillamente un carpintero que le baje a la altura de las patas de la cama. Si es de acero o de hierro, que le bajen a la altura de la cama. Y ese traslado va a ser mucho más fácil. Siempre que vayan a hacer el traslado, la silla también a la altura de la cama. Muchos de ellos son usuarios de sillas de rueda, y si la cama está muy bajita, sí, pasarlo es fácil, pero subirlo se dificulta. Entonces, siempre que la medida sea 50-50, porque la altura de la silla de ruedas son 50 centímetros. El uso de lavamanos para las personas que tengan independencia todavía en actividades de la vida diaria, que sea un lavamanos de una llave fácil de usar. Si hay pérdida de la movilidad de la mano, pues hay llaves que son muy difíciles para ellos agarrar, no vamos a facilitar. Si ya no tiene capacidades, si ya es una persona dependiente en autocuidado, pues sencillamente el cuidador entra a hacer las actividades básicas de limpieza, como la higiene, el bañarlo, limpiarle los dientes, como estaba hablando en esa charla tan excelente que dio el doctor, el odontólogo, no recuerdo el nombre, todas esas técnicas de higiene dental. Aquí es la higiene corporal. Si ya la persona perdió la capacidad por la demencia cognitiva, pues vamos a asistirlo en esas actividades. ¿Cuáles son las estrategias que podemos desarrollar en las casas? Tenemos unas tablitas de transferencia, una sábana de transferencia o reposicionamiento, unos discos de transferencia o un arnés. Entonces, aquí vemos una sábana, es una sábana que se coloca debajo de la persona, tiene unas literas, tiene unas literitas,
y estas literitas me van a favorecer movilizar. Vemos que esta movilización debe ser entre varias personas. Una sola persona pues se le dificulta el traslado. Tenemos, miren acá, esta es la sábana de transferencia. Miren que no es difícil, es una sábana que tenga las características de la medida del colchón, se coloca debajo de la persona, entonces si se tiene que rolar, se rola por estas literas, por estas asas de agarres, y la transferencia se realiza de una manera mucho más organizada y adecuada. El disco de transferencia siempre se va a colocar en los pies de la persona que se va a transferir. Esto gira en torno al eje del disco, la persona hace la tracción de la cadera, y solamente ya los pies le giran y lo posicionan. No hay necesidad de pararlo. Hay personas que las paran si tienen capacidad de bipedestación, pero si hay poco control postural en sedente y nos toca prácticamente hacer la carga a nosotros, no. Posicionémoslo en sedente, se coloca el disco de transferencia en las piernas, se gira la cadera, como mirábamos ahorita, se posiciona la cadera, y el disco nos va a ayudar a realizar el movimiento de las piernas, y nosotros vamos a hacer, como vimos en el video anterior, la traslación de la cadera. Mírenlo acá. Esto es un ejemplo, pero esto por una persona con una dependencia moderada en transferencia. Cuando son dependencias totales, pues ahí el tema cambia un poquito. Y esta es la tablita de transferencia. Es una tablita sencilla de madera que esté bien pulidita. No debe tener, las esquinas no deben de ser rombas, deben de estar muy bien pulidas. Que nos favorezca, se coloca debajo de la nalga del paciente y lo que hacemos es empujarlo. Lo vamos jalando, lo vamos jalando, lo vamos jalando, y la sola tablita de transferencia me hace toda la tarea. No hay necesidad de cargar a la persona, solamente la sentamos, posicionamos la cadera, acercamos la silla a la cual se va a posicionar, colocamos la tablita de transferencia debajo de los glúteos o de las nalgas y hacemos el pequeño jalonamiento, que es muy suave, es muy suave. Esta tablita de transferencia a mí me sirve mucho con los pacientes con lesiones medulares. Ellos aprenden a hacer, cuando están iniciando el traslado, pues de una la cogen. O cuando son ancianos que tienen accidentes cerebrovasculares, personas de la tercera edad con secuelas por accidente cerebrovascular que no tienen capacidad de reaprendizaje de marcha, también utilizamos mucho estas tablitas de transferencia. Y el arnés de transferencia, mirámoslo, es un arnés que se coloca a la persona y se hace un jalonamiento. Pero siempre recordemos, mi cuerpo debe flexionar con mi columna totalmente recta, mis rodillas flexionadas para poder hacer el traslado de la persona. Ya de manera un poco más, de los dispositivos, una manera más tecnológica, igual también en lo anterior también es tecnología, vamos a ver unos dispositivos mecánicos que hoy día encontramos en nuestros medios, que son el arnés. El arnés de transferencia, ya varios pacientes lo tienen, o el arnés de pared, de techo. Es un arnés mecánico, se mueve con un botón, se posiciona el paciente y toda la transferencia, el peso del manejo, sobre todo en personas con sobrepeso, porque no vamos a decir mentiras, muchas de nuestras personas con discapacidad tienen sobrepeso o en unos casos obesidad. Ya en esos casos, pues lo recomendable es utilizar estrategias mecánicas tecnológicas que favorezcan el traslado. Listo, esta era mi charla. Aquí dejo la foto de mi abuela con mis primos, mis hermanas, mi abuela antes de entrar en la etapa final del Alzheimer. Agradezco mucho de nuevo al Grupo de Neurociencias de la Universidad de Antioquia esta invitación. Esta es mi marca personal y muchísimas, muchísimas gracias por lo que pudimos compartir hoy. Si tienen dudas, pues estoy atenta. Muchas gracias, Luz Karime. De verdad que qué interesantes aportes acá, pues como uno siempre está pensando pues como en el enfermo, pero también esa importancia del cuidador en esa parte cuando ya la persona que ellos cuidan, su enfermedad ha avanzado, la importancia de todos esos tips para cuidarse uno, para evitar una dificultad de salud mayor,
Muchísimas gracias por todos tus aportes, de verdad que sí. Quiero pues darle entrada a mi compañera Ángela. No sé si tengas algo más adicional que decir, Ángela, para poder dar paso a las preguntas. Bueno, primero darle las gracias a la doctora por esta presentación tan interesante. Tenemos muchas felicitaciones, que ha sido una excelente conferencia. Bueno, y diferentes comentarios por ahí. Yo creo que podemos proceder con las preguntas como para premiar el tiempo y al final, que se nos queden al final, que al final tenemos en 2 minuticos, les vamos a hacer una invitación muy, muy interesante. Bueno, entonces, doctora, mira, una de las inquietudes que nos manifiestan los espectadores es: buenas tardes, ¿cómo podemos ayudar a un familiar que le diagnosticaron fibromialgia cuando dice que no puede ni moverse y evitar lastimarla? Doctora, ¿estás Sí, ya. silenciada? Sí, ya. Es que la fibromialgia es una condición que no solamente es osteomuscular, también hay ciertos factores emocionales que entran y juegan en este diagnóstico. Entonces, son factores emocionales en salud mental, a nivel osteomuscular, y allí tenemos que mirar qué es lo que está realmente afectando a la persona. Desde la parte osteomuscular y de rehabilitación osteomuscular, pues se recomiendan diversas estrategias de ejercicio físico. Olvidé hablar de esa parte en la charla, ¿verdad que sí? Cómo nosotros debemos de manejar nuestro cuerpo a través de la actividad física para prevenir lesiones, ejercicios de estiramiento, ejercicios de fortalecimiento. Hoy muy en día está de moda la técnica de pilates y el yoga, porque son técnicas de ejercicio suaves, dirigidas, organizadas, que me fortalecen a la vez que me permiten un estiramiento adecuado. Si esta persona con fibromialgia pues considera que al tocarla le duele, ahí se tiene que mirar con la ayuda de farmacología, si está siendo manejada por el profesional en psiquiatría, en medicina física y rehabilitación, para que ellos prescriban los medicamentos adecuados y ese índice de dolor disminuye un poco y pueda ser manipulada, o también ella puede entrar en un programa de ejercicio dirigido para que así pues retome un poquito la capacidad de sus actividades físicas. Listo. Aquí hay otra que nos hace Marta Castrillón. Dice: buenas tardes. Cuando la persona que vamos a trasladar supera el peso mío por grande y también supera el peso en más del 80%, ¿qué hago con ese tipo de traslado? Ella se refiere al video que mostraste donde tú cargabas la muchacha en la pierna. Date cuenta. Bueno, si me pudieran dar qué discapacidad tiene la persona. Si la persona qué tipo de discapacidad. Porque pasa algo. Hay discapacidades que a nosotros evaluar encontramos que la persona tiene capacidad de realizar traslados. Por ejemplo, las secuelas de accidente cerebrovascular o lo que comúnmente llamamos derrame cerebral. Ellos tienen capacidad de aprender traslados. Hay enfermedades como la esclerosis múltiple o las enfermedades degenerativas que ya ahí sí me compromete muchísimo más la capacidad de movimiento del paciente. Entonces, si el paciente tiene capacidad de moverse, nosotros las personas especialistas en rehabilitación neurológica le enseñamos a ellos, al paciente, la escuela, un Alzheimer en etapa terminal, 97 años, pesa más de 80 kilos, la técnica de traslado cambia. Entonces ya miramos la que mostré en el video, que es posicionar al paciente con las piernas dentro de nuestras piernas, levantar, agarrar, uno agarra la pelvis y levanta esa cadera. Y créanme que ese movimiento no genera absolutamente nada de carga. Digo, yo lo hago en mi ejercicio profesional, y al yo levantar y al mover con la pierna, porque el pivote, el punto de equilibrio del movimiento mío, lo están realizando mis piernas. Y yo tener control de mi paciente, al trasladar, yo ya ahí controlé. Si es una persona con obesidad
y es una discapacidad degenerativa, en un estado ya de postramiento, pues se recomiendan lo último que yo les dialogué, que eran las estrategias mecánicas tecnológicas como las grúas, porque hay pacientes que ya sí tienen un peso mayor y esto sí puede poner en riesgo nuestra salud física u osteomuscular. Listo, muchas gracias, doctora. Acá hay otra pregunta, dice, buenas tardes, doctora, ¿cómo hacer con un paciente que tiene artrosis de cadera a nivel lumbar y está muy avanzada su demencia? Para poderla levantar de donde la sentamos o levantarla de la cama, no es capaz de voltearse. Muchas gracias por su intervención. Volvemos a lo mismo, ya tiene una artrosis degenerativa por edad, me imagino, tiene una enfermedad demencial, o sea, hay un estado de discapacidad avanzado. Podemos probar con las sábanas de transferencia, se puede probar. Si la persona es muy pesada, podemos probar con la sábana de transferencia o si también es baja de peso. La pregunta es que la deben de sentar, ¿me recuerdas cuál es la postura que buscan? ¿Es sentarla? Dice que tiene la artrosis muy avanzada y para poderla levantar de donde la sentamos o a levantarla de la cama, no es capaz de voltearse. Bueno, ahí entro yo a hacer una pregunta. ¿Qué tan importante es levantarla? ¿Para qué tareas deben de levantarla? Porque esa es otra opción. A veces nosotros creemos que es que tengo que levantarla, pero ¿para qué la voy a levantar? ¿Con qué objetivo la quiero levantar? Si veo que ya es una persona que tiene ciertas comorbilidades, aparte de eso, una enfermedad de base como la demencia y su condición osteomuscular no me permite, yo tengo que aprender nuevas estrategias, ya sea para bañarla, para alimentarla, que disminuyan el riesgo de colocarla en bípedo. Claro, nosotros estamos diseñados para estar de pie, pero hay ciertos factores que van deteriorando esa capacidad y lo que debemos de buscar es cómo la posicionamos. Volvemos otra vez, cómo la adaptamos a un nuevo posicionamiento. Entonces, por ejemplo, si a mí me llega una paciente así, yo enseñaría a la familia, bueno, pero ¿para qué la quieren levantar? ¿Con qué objetivo la levantan? La persona puede caminar sola o no camina. Si no camina, no se sostiene de pie, ni siquiera se puede sostener sentada, ¿para qué la vamos a levantar? Vamos mejor, busquemos en el medio la silla de ruedas para que ella esté bien posicionada en una silla de ruedas y su silla sea el nuevo medio de movilidad de esta persona. Porque nosotros también tenemos a veces en mente que es que tenemos que ponerlo de pie. Hay personas que ya sencillamente, mi abuela no la podemos colocar de pie. Mi abuela tiene una silla neurológica, la posicionaron en silla neurológica, ella tiene su silla y la trasladan de la cama a la silla, la tienen por espacios sentados en la silla, pero es una silla que tiene una basculación para evitarle una caída, porque también tuvimos un evento de caída con ella, desde una silla. Entonces, todos esos factores los tenemos que entrar a analizar. Si la persona sencillamente no se puede mantener de pie, ¿para qué la vamos a colocar de pie? Usemos una silla de ruedas. Listo. Entonces, otra de las preguntas, doctora, para finalizar, dice, ¿cómo ayudar a mi madre que está cogiendo una postura gacha en su espalda? Esa pregunta es muy amplia. ¿Cuántos años tiene la mamá? Primero, o sea, si me dicen que mi madre tiene 35 años y tiene una postura gacha, pues está desarrollando una cifosis. Ejercicio, fortalecimiento, natación. Pero si me dicen que mi mamá es una persona de 85 años, que ya tiene una cifosis por debilidad muscular, pues sencillamente vamos a hacer son ejercicios sencillos de estiramiento y de movilidad de brazos para elongar un poquito la columna vertebral. Si es una persona que está entre los 40 y 60 años, pues todavía es una persona activa, puede realizar ejercicio activo, ejercicios de estiramiento de columna. Ojo con los ejercicios que generan flexiones extremas en personas que tienen artrosis, porque lo que va a hacer es aumentar el dolor. Esos ejercicios de flexiones extremas de columna, como vimos en la imagen, son para personas que tienen una condición osteomuscular adecuada. Pero si hay un proceso degenerativo artrósico u osteoporótico, tenemos que prevenir ese tipo de movimientos. Pues si es una persona muy de entrada avanzada edad, pues
movilizaciones sencillas para miembros superiores y tronco, pero si es una persona joven puede entrar a hacer un plan de ejercicio físico, y eso sí con deportología o con otras áreas de la especialización para entrar a fortalecer un poquito más su musculatura de espalda. Doctora, muchas gracias de verdad por toda la información que nos brindas. Las personas muy contentas con este espacio tan maravilloso. De verdad que estamos muy agradecidos, y a todos los espectadores queremos pues como decirles que sigan con nosotros conectados. Acá les vamos a mostrar un detallito que les tenemos, que ya les había contado pues como Ángela les había dado como la invitación. Queremos que se mantengan súper conectados con nosotros. Quiero que me confirmen si ven mi pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí, Diana, estamos viendo tu pantalla. Listo. Entonces, como saben ustedes, ya llevamos 2 semanas. Llevamos en los zapatos del enfermo. Esta semana que finalizamos con esta maravillosa charla en los zapatos del cuidador. Y ahora queremos contarles y que ustedes se pregunten también si les gustaría tener una experiencia de cerca con el grupo de neurociencias y Sola Centro Día. Entonces, para eso, queremos que sigan conectados con nosotros y que participen de las actividades interactivas. Recuerden que nosotros también tenemos actividades en cuidarmecuidarte.org. En el módulo de actividades interactivas hay actividades pensadas para los zapatos del enfermo y para los zapatos del cuidador, y próximamente tendremos para las próximas 2 semanas. Entonces, GNA y Solaz van a premiar tu compromiso con el evento. Entonces, por favor, recuerden seguir conectados con nuestras actividades. Saben que todavía no hemos terminado, es todo el mes de septiembre. Entonces, la próxima semana vamos a estar en los zapatos de la familia, porque la red social principal, que es la familia, es la que más necesita el enfermo y el cuidador para poder sobrellevar las dificultades de esta enfermedad y de las enfermedades neurodegenerativas en general. Ángela, ¿qué más quieres decir? ¿Qué más les quieres contar? ¿Sí les vamos a adelantar otra cosita o hasta ahí nomás? Bueno, primero quiero darles las gracias a todos los espectadores que se han quedado con nosotros en esta jornada del día de hoy. Cerramos 3 conferencias, hemos batido récord el día de hoy con las conferencias, nos ha aprovechado muchísimo esta tarde. Darle las gracias a la doctora Luz Karime también, porque ha sido muy interesante y muy interactiva dentro de lo posible en este medio virtual, ¿cierto? Sabemos que toca ponerse creativo para poder dar ejemplos y mostrarle a la gente cómo son los ejercicios y las actividades, ¿cierto? Entonces, muchas gracias y nuevamente invitarlos. El 15 de septiembre iniciamos con la Semana de la Familia. Tenemos invitados extranjeros, tenemos invitados de nuestro país, tenemos gente muy, muy interesante que nos va a comentar diferentes temas y sobre todo, como decía Diana, la familia es la red social más importante principalmente en esta labor del cuidado. No es la única, pero sí tiene un papel muy, muy importante en esta labor del cuidado. Entonces es muy, muy, muy importante que participen con nosotros. Y Diana, no sé si podemos compartirles algo de lo que se nos viene para la próxima semana. Lo único que les aconsejamos es que el lunes estén muy conectados por nuestras redes. El lunes no va a haber una charla como las que hemos tenido últimamente. Vamos a descansar un poquito de las charlas, pero el lunes en nuestras redes vamos a empezar a mostrarles cositas de lo que vamos a regalar para que se mantengan conectados con las redes, se mantengan conectados con la página de cuidarmecuidarte.org. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eso es todo, muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana, que descansen, que compartan y nos estaremos viendo virtualmente el martes y por las redes el día lunes. Que estén muy bien.